El día de hoy vamos a hablar sobre la masa molar de un compuesto. Entonces, entendamos la palabra compuesto hace relación a cuando estamos hablando de la mezcla de uno o más elementos químicos, la unión de estos a través de enlaces químicos. Entonces, eso es un compuesto. Cuando hablamos de un compuesto químico, vamos a encontrar varios elementos. Por ejemplo, acá en este compuesto podemos encontrar al litio, al carbono y al oxígeno. Entonces, ahora, no solo encontramos los símbolos químicos, sino que también encontramos unos subíndices. Bueno, aquí yo no pude poner esto más pequeño, pero si lo escribimos de otra forma, sería LI y el 2 va chiquitito aquí abajo, ¿sí? Carbono no tiene un subíndice y el oxígeno, ay, perdonen que hoy no tengo el lápiz óptico, entonces no se ve tan bien. Entonces, de esta forma encontramos estos números, son subíndices, tienen que ser pequeños. ¿Qué significa este 2? Si hablamos del carbonato de litio como una molécula, decimos que por una molécula de este compuesto tenemos 2 átomos de litio. Cuando no tienen subíndice nos imaginamos que tienen un 1 que pues no se ve, pero ahí existe. Entonces tenemos un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Eso significan los subíndices. Si vemos esto como un mol de carbonato de litio o un mol del compuesto, decimos que en un mol de carbonato de litio tenemos 2 moles de litio, 1 mol de carbono o 3 moles de oxígeno. Entonces, para eso nos sirven los subíndices, para ver en qué proporción se unen. Para formar este compuesto tienen que estar en esa proporción. 2 de litio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Como cuando usted hace una taza de café. 2 de azúcar o solo una de azúcar, un vaso de agua y pues una cucharadita de café. Usted ya conoce sus medidas. Pues bueno, para poder hacer un compuesto químico trabajamos con medidas, solo que aquí hay una ley que se llama proporciones definidas y no podemos cambiar la cantidad, ¿verdad? Para hacer este compuesto solo puede ser así: 2 de litio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Entonces, ahora queremos sacar la masa molar de este compuesto. Cuando hablamos de masa molar es que necesitamos saber cuántos gramos hay por cada mol. Eso significa masa molar. Entonces, en un mol de carbonato de litio, ¿cuántos gramos de este compuesto hay? Pues bueno, no es tan sencillo como cada elemento, porque el elemento, si queremos saber por un mol de sustancia cuántos gramos hay, pues es solo directamente lo que dice la tabla periódica. Pero en el caso de un compuesto, tenemos que ver cada elemento que lo compone, la cantidad del elemento que hay en la molécula. Por ejemplo, de litio ya sabemos que su subíndice es 2, entonces hay 2 de litio. ¿2 qué? Pues depende, 2 átomos, 2 moles, pues podemos tomarlo como cualquiera. Carbono, ¿cuánto hay? 1. Ah, vaya, aquí está. Oxígeno, ¿cuánto hay? 3. Aquí está. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? ¿De dónde saco la cantidad de gramos de este elemento? De cada elemento. A ver, ¿alguien se recuerda de dónde sacamos los gramos de cada elemento? Del peso atómico. Muy bien. ¿Y dónde encontramos el peso atómico? ¿Cómo se llama esa tablita que andan cargando ahí? La tabla de elementos. Tabla Muy bien. periódica. La tabla periódica de elementos. Perfecto. Allí encontramos la información de cada elemento. Entonces, ¿de dónde saqué este dato de gramos de litio? Pues vaya por ahí en el primer grupo, que serían los alcalinos. Allí el elemento con el número 3, y si observamos su masa atómica, que es lo que está arriba del símbolo, dice 6.94. Miren, vamos a estandarizar a trabajar solo con 2 decimales, ¿sí? 2 decimales
Y eso significa que si tiene más, no solo se los voy a borrar, sino que tengo que aproximar. Por ejemplo, en el caso del carbono, si usted va al, sería el grupo representativo número 4 o grupo total sería el 14. Por ahí del lado derecho de la tabla periódica va a encontrar al carbono con el número atómico 6. Si usted ve su masa es 12.011. Pero como solo queremos dos decimales, borramos el 1. Como el 1 no aproximaba al siguiente, pues se queda como solo 0,1, ¿sí? Y vamos al oxígeno, que está a dos grupos a la derecha, sería en el grupo representativo 6, o total sería el grupo 16, es el elemento con el número atómico 8. A ver, ¿qué masa atómica tiene según la tabla? 15.99. 99, 94. Vale, entonces, se los voy a poner acá. Es 15.9994. Como solo quiero dejar dos decimales, observo el primero que voy a eliminar, que es el 9. El 9, al ser mayor de 5, hace que este se aproxime a 10. Pero no puedo colocar el 10 aquí ya que me quede 910, ¿verdad? Eso no se puede. Pone el 0 y le suma 1 acá. Convierte esto a 10. Deja el 0 y suma 1 al que está antes del punto. Por eso lo aproximamos a 16. ¿Sí? Esta cosa la vamos a eliminar. Aquí está. Entonces, por eso al oxígeno lo dejamos como 16. Lo aproximamos y nos queda así con dos ceros para tener dos decimales. Como de litio tenemos 2, tenemos que multiplicar su peso atómico por 2 y nos queda 13.88. Como de carbono solo hay 1, pues su masa atómica por 1 y nos queda igual. Como de oxígeno hay 3, su masa atómica la multiplicamos por 3 y nos queda 48. Pues, ¿cómo unificamos estos tres resultados distintos? Pues fácil, ¿verdad? Desde primaria nos enseñaron a sumar, entonces solo realizamos una suma. 13.88 más 12.01 más 48 nos queda 73.89. Esa es la cantidad de gramos del compuesto que hay en un mol, ¿sí? Entonces, de esta forma sacamos la masa molar, pero ahora de un compuesto. Entonces, para que lo tomemos en cuenta y podamos utilizar este dato, pues en algunos problemas, y en los siguientes temas de los que nos toca hablar. Entonces, quiero preguntar si sí se comprendió esto. Discúlpeme, solo del número atómico es el que, así como el del oxígeno, que dice que es 3, no sé dónde está en la tabla, o es el número que tiene en la esquinita. Muy bien, a ver, el número que tiene en la esquina superior derecha. En mi tabla está de color rojo, pero no sé si en tu tabla está del mismo color. Si ves al oxígeno, tú dices este 3, ¿de dónde salió? Ajá. Eso es fácil. Sale, ay, perdón, espérense. Ahí está. Este oxígeno sale del subíndice que el oxígeno tiene en la fórmula química. De ahí sacamos ese 3. O sea que en otro compuesto, por ejemplo, el CO2, es el dióxido de carbono, aquí el oxígeno tiene un subíndice diferente. Aquí tiene el subíndice 2 y el carbono pues sigue teniendo el 1. Pero quiere decir que este numerito que está acá antes de la masa atómica depende de la cantidad del elemento que hay en el compuesto. Tienen que ver la fórmula del compuesto químico para saber qué número colocar aquí. Ahora, este es fácil, este está en la tabla periódica, este no cambia, pero este sí. ¿Se entiende un poquito mejor? Sí, ya entendí.
Y que pensé Muy que se bien. ponía el número que estaba en la esquina, ¿no? Como vi que había un 8, entonces dije, Ah, no, 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 no. ¿por qué Ese es el 3? número Entonces, atómico, sí, sí. sí, sí, ya entendí. Vale, sí Gracias. depende. A ver, practiquemos entonces, ya que vamos entendiendo bien. Hagamos la del CO2, ya que lo puse aquí de ejemplo. Tiene carbono, tiene oxígeno. Intenten hacer solos y luego yo lo voy a colocar acá. Bueno, les voy a desactivar el audio porque está buena la música. Ustedes ahí están estudiando con ritmo y todo, pero no todos están acostumbrados a estudiar de la misma forma. Entonces, por favor, si tiene música de fondo, desactive su micrófono. Seamos cortés con los demás compañeros. Entonces, a ver, 1 minuto aquí voy a estar pendiente del reloj para que traten de hacer este compuesto que solo tiene 2 elementos por ustedes mismos, siguiendo el ejemplo que tienen acá. Entonces, A mí comencemos. me dio 44.01. Muy bien, veamos. ¿Alguien más ya lo terminó? Bueno, veamos, comprobemos si su compañera tiene razón, ¿verdad? Aquí, del ámbito científico, créanme que todo es comprobable. Entonces, veamos. Si carbono no tiene subíndice, ¿qué le coloco? 1. Perfecto. 1 por, pues, lo que dice la tabla. Carbono tiene 12.01 gramos. Y bueno, eso nos va a ser igual a 12.01 gramos. Realmente nos da lo mismo. Ahí está. Veamos. En esta fórmula, el oxígeno, si se dan cuenta, no tiene 3. Aquí estaba oxígeno 3. Ahí está. Pero en el dióxido de carbono, el oxígeno tiene un 2. Pues entonces, ahí ya es un cambio. Como le digo, esa cantidad va a ser distinta en cada compuesto. Lo que no va a cambiar es lo que está en la tabla, que es 15.9994. Pero como solo quiero 2 decimales, pues lo aproximo a 16. Entonces, ¿cuánto es 2 por 16? Señor, a mí me salió 32. 4401. Vas por buen camino entonces. Muy bien. ¿Qué hago con estos dos resultados? Lo sumamos. Exacto. Ay, qué torcida me salió esa línea. Pero... ahí está. Vamos a sumarlos. Y pues a simple vista nos da 44.01 gramos de CO2. Ya no es solo de cada elemento por separado, sino que ya lo estamos viendo como un compuesto. Sacamos la cantidad de gramos del compuesto. Entonces, esa es la masa molar de un compuesto químico. Lo vamos a sacar pues gracias a la suma de las masas atómicas de cada elemento en el compuesto, siempre cuidando pues la proporción en la que están. Carbono hay 1, pues por 1 su masa atómica. Oxígeno hay 2, pues por 2 su masa atómica. Y ya llegamos, sumamos los resultados y obtenemos la masa molar del compuesto. O sea, ya no solo del elemento, sino del compuesto. Entonces, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos del Señor, cloruro de se- sodio. Sí, señor, sí. una pregunta. Yo con la pregunta de la G, ¿de dónde sale esa G? Ah, significa gramos. Gramos. Eso no Exacto. Es va a la aparecer en unidad de todo. medida. Ya. Sí, se lo Gracias. colocas a todo siempre que hablemos de masa. La masa Ah, se mide en gramos, ¿sí? sí. Gracias, sí. Muy bien. Sí, en la tabla periódica no lo dice porque, pues bueno, vamos a ver.
peso atómico, pero al hablar de peso o masa, pues todos sabemos que habla de gramos, pero todos cuando ya hemos practicado sabemos bastante de química, ¿verdad? Entonces es normal que alguien pues no lo sepa. Entonces sí, la G se la colocamos nosotros porque sabemos que estamos hablando de masa y la masa la vamos a medir siempre en gramos. Entonces de ahí es que sale esto. Bueno, aquí tenemos la masa molar del compuesto cloruro de sodio, que es la sal que usted tiene en su mesa, ¿verdad? La que le echa ahí al desayuno, pues estamos hablando de cloruro de sodio. Si ustedes ven aquí, Na, la A es minúscula, sabemos que pertenece a esta N, o sea, son dos letras en el nombre de un elemento. Entonces es el sodio, lo buscamos en la primera columna, en el primer grupo. Por ahí encontramos al sodio. Es el número 11. Usted lo busca allí y va a ver que tiene una masa atómica de 22.98, pero a la par tiene un 9, pues aproximamos ese 98 a 99. Y ya lo dejamos solo con 2 decimales. Como es masa atómica, le colocamos la G de gramos. El cloro, la C en mayúscula y la L en minúscula, entonces son el mismo símbolo químico de un solo elemento. Entonces el cloro, si lo buscamos, es parte de los halógenos, está hasta en el grupo 17, quiere decir casi al final de la tabla periódica del lado derecho, y casualmente tiene el número 17. Entonces busquen al cloro y van a ver que tiene una masa de 35.4527. Ese 27 no aproxima al 45, entonces se queda igual, solo los borramos para dejarlo con 2 decimales. Entonces, gramos, 1 por, pues nos quedan igual, solo nos queda sumar. Entonces, ahora, ¿para qué usamos la masa molar? Aquí viene la siguiente parte. La masa molar de un compuesto la podemos usar como un factor de conversión. Y se puede de estas dos formas. Lo tomamos como en un mol de cloruro de sodio hay 58.44 gramos de cloruro de sodio. Esa es minúscula, ahí estamos. Entonces lo podemos tomar así, que en un mol del compuesto hay esta cantidad de gramos del compuesto. O al revés, por cada 58.44 gramos de cloruro de sodio tenemos un mol de cloruro de sodio. Entonces, ¿para qué creen que nos sirve este factor de conversión? ¿Qué podemos hacer ahora con él? Multiplicarlo, señor. Muy bien, podemos usarlo como factor de conversión. Ya podemos hacer multiplicaciones, divisiones con él y responder a preguntas. Por ejemplo, acá la pregunta era, ¿cuántos moles de cloruro de sodio? Bueno, lo voy a escribir para que usted sepa de dónde surgió esta operación y copie su ejemplo. Dice, ¿cuántos moles de cloruro de sodio hay si se tienen 737 gramos de cloruro de sodio? Entonces ya puedo hacer conversiones con ese factor de conversión. Para eso es que sacamos la masa molar de un compuesto, para usarlo como un factor de conversión, y ahora ya puedo pasar de moles a gramos o de gramos a moles de compuesto. Entonces la pregunta es, ¿cuántos moles de cloruro de sodio hay si se tienen 737 gramos de cloruro de sodio? Lo primero era sacar la masa molar. Entonces ya tengo mis factores de conversión. Luego, pues siempre colocamos primero el dato que nos da la pregunta. 737 gramos de cloruro de sodio por, si me pregunta cuántos moles, significa que mi respuesta tiene que quedar en moles. Entonces, coloco el factor de conversión que tenga arriba lo que yo quiero dar de respuesta. Y sería el primero, porque si coloco el segundo gramos por gramos, pues me queda gramos al cuadrado. Nada que ver con lo que me está preguntando el problema. Entonces colocamos el primero.
1 mol de cloruro de sodio, abajo 58.44 gramos de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque así puedo eliminar los gramos de arriba con los gramos de abajo. Y la respuesta me va a quedar en moles de cloruro de sodio. Entonces, haga su división. 737 gramos dividido 58.44. Y me dicen si realmente da esta respuesta. Sí, da. Sí, Sí, señor, maestra, de da esa cantidad. 12.61. Bueno, ustedes compruébenlo, porque esa respuesta me la dijeron mis alumnos. Y entonces no se dejen ni calculadora. Bueno, veamos Sí, entonces. señor, eso es lo que da. Sí, señor. 237, 58.44. Perfecto. 12.61. Como dijimos, estandarizamos que la respuesta siempre en 2 decimales, porque imagínense, ahí hay como 5, 6, 7 decimales. Dejémosla solo en 2, ¿sí? Entonces, ya usamos la masa molar del compuesto como un factor de conversión. La verdad no es difícil, simplemente pues hay que aplicarla correctamente. Usemos este mismo ejemplo del cloruro de sodio y les voy a colocar acá una preguntita. Bueno, miren, antes de pasar al ejercicio, esto no era, ahí está. Si ustedes recuerdan o si son observadores, al final de esa presentación tenemos 2 hojas de trabajo. Usted puede elegir ahí los ejercicios que quiera realizar y practicar. Sí es importante que practique, porque si no, a la hora del examen, pues le va a costar. Entonces, aquí tengo yo varios ejemplos que trabajamos de esa página. Si quieren, pues veamos el siguiente. Luego vamos a hacer algunos antes de avanzar, ¿verdad? Para que este tema quede bien, hayamos practicado y pues bueno, usted puede escoger cualquiera de acá y probar a hacerlo. Realmente el que practica va seguro a las evaluaciones, ¿sí? Esa es la clave, entonces hay que practicar. Pero regresemos aquí al ejemplo que estábamos haciendo del cloruro de sodio. Ya sacamos su masa molar, ya tenemos factores de conversión y ya resolvimos una pregunta. Entonces, hagamos el inciso B. Y esto lo va a realizar usted. Entonces, quiero que practique. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 6.5 moles de cloruro de sodio? Vea que la pregunta ahora es distinta. Entonces dice, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 6.5 moles de cloruro de sodio? La de esta primera que le vamos a poner, que es el inciso A, pues vamos de moles, de gramos a moles. Aquí vamos de moles a gramos. Entonces, inténtelo hacer. 1 minuto. Miss, son 779.86 gramos. Muy bien, ahorita vamos a comprobar si su compañero tiene razón. Pero démosle 1 minuto a los compañeros para que también lo intenten hacer, porque si no muchos dicen, ah, ya dieron la respuesta y ya no lo intentan. Entonces esperemos a ver. Solo quiero ver si le logro cambiar de color a esto, pero no puedo. No me acuerdo cómo le cambiaba de color a esto. Aquí está. Ay, lo eliminé. Muy bien. Para los que estén en la nube pensando cómo hacer esto y realmente no tengan idea de cómo resolverlo, consejo, siempre tomamos primero el dato que nos da la pregunta. Obviamente porque ya sacamos la masa molar del compuesto.
Bueno, eso es lo que nos da el problema. Ahora usted tiene que decidir cuál de estos dos factores de conversión le sirven, si el primero o el segundo. Siempre póngale atención a qué le está pidiendo el problema. ¿Qué le pide? ¿Moles o gramos? Recuérdese que usamos el factor de conversión que tenga arriba lo que me quiera pedir el problema para dar la respuesta en eso. Entonces, a ver, ¿cuál usaron? ¿El primero o el segundo? El segundo. Muy bien, así la respuesta nos queda en gramos, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, 58.44 gramos de NaCl. ¿De dónde salió ese 58.44? Se hizo una suma, señor. Muy bien, lo sacamos de la suma de las masas, ¿verdad? Es la masa molar del compuesto. Por eso decimos que esa cantidad de gramos hay en un mol de cloruro de sodio. Entonces aquí, se dan cuenta, ya podemos eliminar moles de cloruro de sodio con moles de cloruro de sodio. Y la respuesta, pues ya solamente hay que multiplicar 6.48 por 6.5 por 58.44. Ya saber dónde estaba viendo esos números. Muy bien, ¿cuánto les dio? 379.86. ¿Los demás también? Sí, señor, es Sí, exacto. maestra. Sí, ves. Muy bien, excelente. Eso quiere decir que ya van entendiendo el concepto y que sí lo están realizando. Si alguien se quedó atrás y quiere que le explique aquí algo que no haya entendido, pues me puede decir, con mucho gusto lo hago, porque la verdad es que necesito que esto ya quede claro desde aquí. Entonces, si alguien tiene dudas, pregunta. ¿Se La quedó? suma, la suma, señor, de 6.5 por 58.44 de cloro. De cloruro de sodio. A ver, Ajá. ¿qué fue lo que no comprendiste? Esto. A la hora de hacer el procedimiento para que saliera el 379.86. Muy bien. Recuerda que siempre cuando ponemos un factor de conversión, este número que está a la izquierda, que es el dato que nos da el problema, lo multiplicas por lo que está arriba. Y lo divides por lo que está abajo. En este caso, pues dividido 1 no te cambia, pero 6.5 por 58.44, allí es donde te da este resultado. Sí, señor, ya me salió. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces siempre hay que recordar ese dato, que vamos a multiplicar por lo de arriba y a dividir por lo de abajo. Eso no cambia. Lo mismo se hizo aquí, solo que si te das cuenta, aquí al multiplicar por 1, pues no te cambió nada. Nos cambiaba al dividir en esto, ¿sí? Entonces siempre recuerden, arriba multiplicamos y por lo de abajo dividimos. Eso sí, hay que tenerlo siempre presente. Entonces, excelente. Veamos aquí otro ejemplo. Este es el 6.39. Entonces, primero veamos de qué trata el 6.39. Dice, ¿cuántos moles hay en cada uno de los siguientes? Pues me imagino que de los siguientes casos, ¿verdad? Entonces, nos preguntaba el inciso A, ¿cuántos moles hay en 50 gramos de plata? Entonces, cuando es un solo elemento, es más fácil porque la masa va a ser lo que está directamente en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí hablamos de un elemento en 50.0 gramos de plata por, ¿qué usamos de factor de conversión? Pues que en un mol de plata siempre va a haber lo que diga la tabla periódica. Entonces, si usted busca la plata que tiene el número atómico 47, se va a dar cuenta que dice que tiene 107.87 gramos. Como es solo un elemento, pues solamente tenemos ese dato. No tenemos que hacer una suma, no es una masa molar de un compuesto, es solo de un elemento. Entonces no necesitamos
hacer ese procedimiento de la masa molar. Simplemente usamos el dato de la tabla periódica. Entonces, 50.0 dividido 107.87. Y nos da 0.46 moles de plata. ¿Por qué? Porque para hacer un mol de plata tienen que haber 107.87 gramos, ya que 50 nos queda por debajo de la mitad. Por eso nos da esto. No nos da un mol entero. Ahora, en el caso del inciso C, que es, no me recuerdo si es amonio o amoníaco ahorita. Es amonio, es amonio. Entonces, miren, el amonio es un compuesto de NH3. Entonces, como ya es un compuesto, para poder pasar de gramos a moles, tenemos que sacar la masa molar, porque es un compuesto. Aquí hay dos elementos diferentes. Entonces, si hacemos el procedimiento de masa molar. Nitrógeno, según la fórmula, ¿cuántos tiene? 1. 1, muy bien. Y algún compañero dirá, Miss, pero yo no le miro ningún número allí. Si no tiene su índice, nos imaginamos que hay 1. ¿Por qué? Porque para existir tiene que haber 1, no puede tener 0. ¿Se entiende? O sea, no puede haber 0 de nitrógeno, porque entonces no habría. Pero para existir, mínimo tiene que haber un átomo o un mol. Entonces le ponemos el número 1. ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno? Búsquelo en la tabla periódica en el grupo 5 de los representativos. Su masa atómica es 14.0067. Entonces, como solo queremos dejar 2 decimales, el 6 que vamos a eliminar sí aproxima el 0 a 1. Entonces se queda como 14.01 gramos. En el caso del hidrógeno, si vemos por aquí, tenemos 3 hidrógenos. Eso lo dice esta fórmula, el compuesto en sí. Entonces no me lo tengo que imaginar ni lo saco de la tabla, ¿no? Este me lo dice el subíndice. Hay 3 de hidrógeno. Ahora, la masa del hidrógeno sí me la dice la tabla. Si usted va, el hidrógeno es el elemento número 1 y está por ahí arriba de los alcalinos. Y dice 1.00794. Esa es la masa que dice la tabla, pero solo queremos 2 decimales. Entonces ese 7 aproxima el 0 a 1 y nos queda como 1.01 gramos por 3, porque hay 3 hidrógenos en el compuesto. Y ya solo sumamos las masas. Entonces aquí sacamos la masa molar del compuesto, para que ya nos sirva de factor de conversión. Esta es la masa que hay presente en un mol. Entonces ya sabemos que esto es por un mol. Ay, mejor lo hubiera escrito. Ahí está. Por un mol de amonio tenemos esta cantidad de gramos. Entonces, pues, hacemos nuestro factor de conversión. Miren, esto lo escribí así, pero es lo mismo que esté abajo. Es más, lo voy a arreglar para que no genere confusión. Ahí está, ahí creo que ya se entiende mejor. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Pues bueno, ahorita les explico. Como tenemos que pasar estos 15.0 gramos de amonio a moles, tomamos el dato que nos da el problema y pues usamos esto como factor de conversión. Si hay 17.04 gramos de amonio por un mol, entonces
y la respuesta la quiero en moles, coloco arriba ese mol. Un mol de amonio tiene 17.04 gramos de amonio. Elimino gramos de amonio con gramos de amonio y nos queda la respuesta en moles. ¿Sí se entiende esto? Entonces, por eso es que sacamos la masa molar, para tener este factor de conversión y poder pasar de gramos a moles o de moles a gramos. Incluso si usted quisiera, estos moles de amonio los puede convertir a átomos de amonio, pues ahí ya solo usamos el número de Avogadro. Entonces, podemos seguir trabajando aquí. El dato que ahora aprendimos a sacar es la masa molar para poder tener este factor de conversión. ¿Se entiende bien el tema? Sí. Excelente. Si alguien no ha entendido, sin pena, pregunte porque es lo importante, que cada tema vaya quedando bien explicado y usted pueda resolver sus evaluaciones sin problemas. Esa es la meta. Entonces, veamos un último ejemplo que acá pues está ya resuelto. Este era un anuncio, hágale caso omiso, pero ya sabe dónde encontrar sus videos de clase. Solo que el de ustedes está en clases, creo que le puse clases domingo segundo bimestre, pero ahí hagan caso omiso a ese corte comercial. A ver, veamos aquí entonces, tenemos al sulfato de magnesio y para sacar la masa molar, pues ya sabemos la cantidad del elemento que hay por su masa atómica y luego se suman todos los resultados. Sacamos la masa molar. Luego ya podemos resolver cualquier conversión de moles a gramos o de gramos a moles. Entonces así se va a realizar. Como nos quedan 9 minutos, vamos a ver un ejemplo de acá. A ver, ¿cuál les interesa hacer? ¿Qué inciso? Elijan uno y lo vamos a resolver. Ajá. Mejor si es uno de los de este lado, porque acá es solo la masa molar y eso creo que es fácil, pero usemos la masa molar en algo. Señor, ¿Sí? el 6.38. Muy bien. Como el 6.39 ya habíamos resuelto unos acá, vamos a tomar el que el compañero dijo. El 6.38 dice, el ciclopropano, C3H6 es la fórmula de ese compuesto, es un anestésico que se administra por inhalación, o sea, cuando nos duermen a través de un gas. Entonces, ¿cuántos gramos hay en 0.25 moles de ciclopropano? Veamos entonces ahí el que ustedes escogieron. Vamos a hacerlo por acá. Y primero tenemos el compuesto C3H6. Ahí. Esa es la fórmula. Entonces, la pregunta del problema, vamos a cambiarlo a negro para que se entienda. La pregunta del problema es, ¿cuántos gramos hay en 0.25 moles de C3H6, o sea, ciclopropano? Vale, ya tenemos la pregunta. Entonces, paso 1. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular la masa molar. ¿Cómo sacamos la masa molar? Pues primero hay que ver la cantidad que hay de cada elemento en la fórmula del compuesto. Entonces, primero tomamos acá a cada elemento. Tenemos, ¿qué significa la C? Calcio. No, carbono, perdón. Carbono, muy bien. Calcio sería Ca. Excelente. Entonces ahí ya nos recordamos. Estamos hablando del carbono. Según la fórmula del ciclopropano, ¿cuántos carbonos hay? 3. 3, muy bien. En la tabla periódica, ¿cuál es la masa del carbono? 12.01. 12.01.
gramos de carbono. 3 por 12.01 les va a dar, ¿qué? 36.03, ¿no? Sí. Gramos. Tenemos nuestro primer resultado. Pero en el compuesto también hay hidrógeno. Entonces, vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos átomos o moles de hidrógeno hay en este compuesto? 6. 1. Aquí hidrógeno tiene el subíndice 6, entonces tenemos 6. Ahora, ¿dónde sí tiene 1? Pues cuando hablamos de la masa atómica que nos dice la tabla periódica. Sería 12.01 gramos de hidrógeno. Entonces, 6.01 por 6. 6.06. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer con estos resultados? Pues vamos a sumarlos, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? 42.09. Gramos de, aquí ya podemos decir que son los gramos del ciclopropano, del compuesto entonces. Ya podemos hablar por compuesto. Entonces, ¿qué significa esto, la masa molar que acabamos de sacar? Pues significa que ya tenemos dos posibles factores de conversión. Podemos decir que en un mol de ciclopropano tenemos 42.09 gramos de ciclopropano. O lo podemos usar al revés, ¿verdad? Podemos decir que en 42.09 gramos de ciclopropano tenemos un mol. O sea, podemos usarlo al derecho o al revés. Eso es lo bonito de la química, que los factores de conversión se pueden usar así o al revés. Depende. ¿Cuál va a usar? Pues el que le sirva para responder la pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuántos gramos hay en 0.25 moles? Entonces, lo primero que vamos a poner es el dato que nos da la pregunta. 0.25 moles de C3H6. Elijan un factor de conversión, por favor. ¿Cuál de los dos nos sirve? Si la respuesta la tenemos que dar en gramos. ¿Será El que segundo. nos sirve el primero o el segundo? El segundo. Exacto. Pero solo quería mover esto, ahí está. Nos sirve el segundo para que nuestra respuesta quede en lo que está arriba, es decir, en gramos. Entonces aquí quedaría... es otro. Mala idea colocarlo ahí. Muy bien. El segundo, 42.09 gramos de C3H6 por cada mol. No me salió el 0.25 mil. Sí, es más rápido en papel ustedes. Ahí sí es válido adelantarse porque me lleva tiempo a mí hacerlo acá. Entonces, moles de ciclopropano dividido, moles de ciclopropano pues se eliminan. Entonces ahora 0.25 por 42 les dio 10.52. 10.52. ¿En qué nos quedó la respuesta? ¿Moles o gramos? Gramos. Gramos. Gramos de C3H6. Quiero que piensen algo. Muchos alumnos se quedan con la duda de ¿será que lo que hice en el examen está bien? Y si elegí la respuesta incorrecta, les voy a dar un tip. Siempre piense de forma lógica. Para que sea un mol, tienen que haber 42.09 gramos. Pero si aquí me están diciendo que esta cantidad pues es menor de 1, hay menos de un mol. Entonces mi respuesta va a ser menos de esta cantidad de gramos. ¿Sí?
Eso nos puede ayudar a darnos una idea si estamos resolviendo bien el problema. Entonces, hay que hacer esa relación. Si en un mol hay esta cantidad de gramos y me están dando menos de un mol, tienen que haber menos de esta cantidad de gramos. Si usted, por ejemplo, utiliza el factor de conversión al revés, le van a quedar, va a quedar distinto también, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Esa relación de lógica les puede servir. Entonces, para esto es que usamos la masa molar, para tener esta posibilidad de los factores de conversión y utilizarlo. Ya la conversión en sí no es difícil, ¿sí? Entonces, por aquí daríamos terminada la clase de hoy, terminamos este contenido y la otra semana pues vamos a seguir avanzando.